Uno de los mejores animes que he visto en mi perra vida es Monogatari Series, la historia del estudiante de preparatoria llamado Araragi Koyomi, que pasó de ser un recluido social a ser un vampiro inmortal capaz de hacerle frente a la misma existencia de las cosas. Hay mucha gente que tiene miedo de iniciar este anime debido a muchos motivos, que si es un anime para pedófilos, que es muy complicado de entender, que si hay mucho texto, que si es muy filosófico, etcétera, etcétera. Bueno, la verdad, este anime de filosófico no tiene nada. 一つだけ何でも言うことを聞いてあげるわ。何でも本当に何でもいいわ。どんな願いでも一つだけ叶えてあげる。世界征服でも永遠の命でもこれから地球にやってくるサイヤ人を倒してほしいでは。シェンロンをも超える力を持っているというのか。当たり前よ。 Quizá lo parezca por los temas que se tocan, tanto como el paso del tiempo, el abuso familiar, el dolor de amar o la bipolaridad, pero en realidad todo es muy sencillo cuando descubres la clave de esta historia, y es que todos los personajes suelen decir o hacer lo que no piensan en realidad. Bajo esa premisa digamos que todos mienten, incluso nuestro protagonista. お前僕をそんなレベルのマニアックな変態だと思ってたのか。いくらなんでも失礼すぎるだろうが。 Pero de eso hablamos luego, que ahora mismo el video trata sobre cómo ver este anime, y es que la particularidad de la adaptación de las novelas de Nio y Sin es que las distintas temporadas que se fueron estrenando desde 2009 hasta 2018 no están ordenadas cronológicamente. Hay 12 arcos argumentales divididos en temporadas regulares, ovas, onas y películas. La razón de todo este problema cronológico es que Shaft, el estudio encargado de la producción, empezó, al igual que las novelas, con Bakemonogatari en 2009 y el siguiente paso era seguir las novelas y adaptar Kizumonogatari, pero debido a múltiples retrasos al final nunca salió y en su lugar salió Nisemonogatari, la adaptación de la tercera novela, postergando el prólogo de la historia hasta 2016 en formato de 3 películas. Esto generó que la gente nueva se sintiera muy confundida al momento de seguir la serie. Por eso el fandom, entendiendo la situación, creó diferentes formas de ver la serie para las personas nuevas. Ojo que hay muchas fórmulas para ver la serie, desde el orden de emisión, el orden cronológico por temporadas, el orden cronológico por novelas, el orden cronológico que combina anime y novelas y el orden cronológico por arcos argumentales. Para efectos de este video vamos a revisar los 3 más conocidos, voy a poner los diversos órdenes en la descripción, pero igual saquen lápiz y papel que hay algunas cosas que deben apuntar. La primera fórmula sería el orden de emisión, es decir, el orden en el que el estudio fue estrenando las temporadas. En ese sentido empezamos con Bakemonogatari, que narra la historia de nuestro protagonista Araragi Koyomi, quien rescata a su compañera de clase Senyoga Harahitagi, que casi nunca iba a la escuela. Lo curioso es que al detener su caída hacia el suelo, se da cuenta de un detalle: ella no tiene peso, o sea, literal, no pesa nada, es tan ligera como una pluma. Araragi entiende lo que pasa, al igual que él, ella es víctima de una maldición, así que decide ayudarla. También esta temporada conocemos a todos los demás personajes, la mayoría chicas que sufren distintas maldiciones a las que Araragi tratará de salvar buscando pagar sus pecados del pasado. Luego seguimos con Nisemonogatari, la historia narra las aventuras de las hermanas del protagonista, Karen y Tsukiji, quienes luchan por superar sus maldiciones propias y por convertirse en mujeres heroínas. Seguimos con Nekomonogatari, Kuro. La historia se sitúa antes de Bakemonogatari, ya que cuenta la historia que sucede durante las vacaciones luego de que Araragi se convirtiera en vampiro. Se centra específicamente en el personaje de Hanekawa Tsubasa y cómo se transformó en un gato negro que ataca a la ciudad. Luego está Monogatari Series Second Season, posiblemente la temporada más interesante de todas. Se divide en 5 diferentes arcos argumentales que suceden en 3 tiempos diferentes, pasado, presente y futuro. Araragi ha desaparecido dejando una carta de que no lo busquen. Hanekawa y Hitagi hacen equipo para derrotar a las nuevas maldiciones. Nadeko se enfrenta a nuevos problemas, Araragi viaja al pasado y luego al futuro, y Hanekawa puede confesar algo que estaba guardando en su corazón desde hace mucho tiempo. Para mí este es el pick de Monogatari, aunque no es tan potente en calidad como lo es Bakemonogatari, que por dirección y guión siguen siendo la mejor temporada en mi humilde opinión. En 2014 se estrenó Hana Monogatari, una historia basada enteramente en el personaje de Kanbaru Suruga y su enfrentamiento a una entidad llamada Señor Diablo. Esta historia se sitúa al final de todas, ya que Araragi y Senjoga Hara ya están en la universidad,
mientras Kanbaru surca su último año de preparatoria. El mismo año también se estrenó Tsukimonogatari. La historia se desarrolla una semana antes de la graduación de Araragi y se centra en la muñeca Yotsugi, una Shikigami que no es una maldición, pero que tiene un enigma que nuestro protagonista quiere resolver. Un año después se estrenó Owari Monogatari. Durante el mes de octubre, Araragi conoce a una estudiante llamada Ougi. Ella ha descubierto un salón que no está en los planos de la escuela. Araragi y ella investigan el salón sin saber que ocultaba algo del pasado de nuestro protagonista que no quería que nadie se entere. Una historia que explica la verdadera naturaleza de Araragi y sus verdaderos pecados. Koyomi Monogatari se estrenó en 2016, narra 2 historias cortas que le pasaron a nuestro protagonista durante los 12 meses que dura esta historia y que sucede entre las temporadas anteriores. Ese mismo año, entre 2016 y 2017, se estrenó la trilogía de películas de las que hablé al principio, Izumonogatari, Sangre de Hierro, Sangre Caliente y Sangre Fría, la historia de cómo Araragi conoció a Hanekawa, su primera amiga y primer amor, a la maldición más fuerte de todas, la vampiresa Kitshoto Acerola Orion Harto and the Pleito, y cómo ambos terminaron convirtiéndose en una pareja para toda la vida. En cuestiones de cronología, esta se sitúa antes de las vacaciones, al principio de todo. Para finalizar, las 2 últimas adaptaciones llegaron a finales de 2017 con la segunda temporada de Owari Monogatari. Nos narra el regreso de Araragi desde el infierno. No digo más que ese spoiler, pero cierra todo el arco de las maldiciones, dando por finalizado el objetivo de nuestro protagonista. Isoku Owari Monogatari, una historia que parece alterna, donde Araragi viaja a un mundo donde todos los personajes han sufrido cambios en su personalidad. En ese sentido, Araragi tiene que enfrentarse a su propia maldición y cerrar al fin esta historia. Luego ya estarían las temporadas que se estrenarán este año, la Monster Season y la Off Season. Como habrán notado, las historias se emitieron de manera aleatoria. Toda la historia de Monogatari transcurre en un tiempo de 3 meses, pero en esos 3 meses el protagonista ha viajado a distintos sitios, se ha encontrado con diversos personajes y hasta ha ido al pasado y al futuro, topándose con realidades alternas. Es por eso que algunos fans crearon la famosa emisión cronológica, que pretende ordenar las temporadas para que la gente nueva pueda entender mejor la trama, y esa sería la siguiente. En primer lugar, la trilogía de películas de Kizumonogatari como el inicio de todo. Luego pasaríamos a Nekomonogatari Kuro con Hanekawa, pasando a Bakemonogatari donde conocemos a las demás chicas, después las hermanas en Nise Monogatari, siguiendo con Monogatari Second Season para ver el desarrollo de todas, para llegar a Owari Monogatari con el pasado del protagonista. Nos movemos a Tsuki Monogatari para ver cómo se mueve el mundo de los exorcistas y nos relajamos en Koyomi Monogatari y el día de San Valentín. Y los 3 últimos serían la segunda temporada de Owari Monogatari, Soku Owari Monogatari y al final de todo Hana Monogatari. Luego ya la Monster Season y la Off Season, que aún no podemos ponerlos dentro de la cronología, pero está claro que la mitad va al principio de todo y la otra mitad al final de todo. Esta emisión es más ordenada para que todos puedan verla cómodamente, pero hay un modo aún más ordenado llamado emisión en orden cronológica basada en los arcos. ¿Qué es eso?, dirás. Bueno, así como las temporadas fueron emitidas en desorden, dentro de cada temporada hay mini arcos argumentales que corresponden a cada personaje. Por ejemplo, Bakemonogatari se divide en 5 arcos argumentales: cangrejo, caracol, mono, serpiente y gato, cada arco perteneciente a cada una de las chicas, pues estos arcos están en desorden también. Entonces, por ejemplo, el arco del gato Hanekawa tiene episodios al principio de la temporada y luego al final, pero que a la misma vez conectan con Nekomonogatari Kuro y con Koyomi Monogatari. Sí, lo sé, es todo un embrollo. Por eso algunas personas crearon este formato de visionado, que en lugar de ordenarlos por temporadas, los ordena por capítulos. El formato es muy extenso como para decirlo, pero se los dejo en la descripción para que luego lo vean. Pero por ejemplo, empezaríamos con la Monster Season y la Off Season, luego las películas, luego el primer capítulo de Koyomi Monogatari, luego los 4 capítulos de Nekomonogatari Kuro, luego los 2 primeros capítulos de Bakemonogatari, luego el segundo capítulo de Koyomi Monogatari, luego el tercer, cuarto y quinto capítulo de Bakemonogatari, y así con los demás episodios. La gran dificultad de esta forma de ver Monogatari es que tienes que tener todas las temporadas a tu disposición antes de empezar con el visionado.
y pues la serie de manera oficial, o sea de manera legal, solo se puede ver algunas temporadas, a no ser que puedan comprarse los Blu-rays, que ya bueno, ahí sí lo tendrían todo. Para verlo online y en buena calidad hay que buscar páginas especializadas, lo que hace aún más difícil que la serie llegue a más público. ¿Pero vale la pena ver Monogatari? Yo diría que sí, es mi top 5 de animes que más me gustan de todos los que he visto. Pero vamos a derribar algunos mitos, ya que mucha gente dice que Monogatari es una serie difícil de entender, y no es así. Monogatari es una serie que requiere un mínimo de atención, y hoy en día eso es difícil. Mucha gente se sienta frente a su televisión a ver cualquier cosa con el celular en la mano, lo cual hace que su atención se vea reducida. No los voy a criticar, cada uno hace lo que quiere, pero sí advierto nuevamente que esta serie requiere un mínimo de atención. Esta serie tiene 3 cosas que deben considerar antes de empezar a verla. Lo primero es que es una historia ya escrita, es decir, Araragi Koyomi nos va a contar una historia de cómo logró salvarse a sí mismo. Da igual que estemos de acuerdo con él o no en sus acciones, o que cuestionemos sus elecciones personales. La historia de Araragi ya está escrita y no cambiará. Él solo nos está contando lo que ya pasó. Nada cambiará, hagamos lo que hagamos, por tanto solo tenemos que sentarnos a disfrutar. Lo segundo es que esta serie tiene normas establecidas. 何でもは知らないわよ。知ってることだけ。みんなが幸せになる方法を教えてほしい。誰も不幸にならずに済む。そんな方法を。助ける？そりゃ無理だ。君が勝手に一人で助かるだけだよ、お嬢ちゃん。 ¿Qué quiere decir esto? Que hay leyes que los mismos personajes han establecido y que se repiten a lo largo de toda la serie y guían el camino de estas. Es decir, da igual lo que pase, todos los eventos siempre responden a esas leyes intrínsecas y se resolverán manteniendo siempre los mismos diálogos, porque si no fuera de esa manera, esta historia no sería cierta. 俺はご主人のストレスの権限や。ストレスの大元が解消されれば。僕の命は明日まででいい。お前が今日生きてくれるなら、僕もまた今日を生きていこう。羽川のためなら僕は何だってする。僕のどういうところが好きなんだ？可愛いところ。私が困っている時にはいつだって助けに駆けつけてくれる。Y lo tercero y más importante, los personajes tienen varias capas. ¿Qué significa? ¿Recuerdan cuando Shrek le dice a Burro que los ogros tienen capas? Bueno, esa analogía significa que los ogros no eran ni buenos ni malos, sino que debajo de ellos había distintas emociones y actitudes que las personas no podían ver a menos que vean a través de las capas de la cebolla. Bueno, en Monogatari pasa lo mismo. Todos los personajes se comportan de una manera y dicen cosas que en realidad no son sus verdaderos sentimientos. Cuando vemos a través de ellos, podemos ver sus verdaderas personalidades. Algunos son más retorcidos que otros. Un ejemplo claro es el personaje de Nadeko, quien parece ser una chica tímida y acomplejada, pero en realidad era una persona mala y manipuladora, pero al final resulta que era una chica miedosa a afrontar sus gustos personales, y aún falta la off-season que todavía puede que nos traiga más de ella. Pero no solo ella, todos los personajes tienen que sacar lo que tienen dentro si quieren salvarse, incluido Araragi, quien es el peor de todos. Entonces mi recomendación para ver este anime sería la siguiente. Para empezar, véanse Bakemonogatari. Da igual cómo quieran empezar o por dónde. Primero tienen que verse obligatoriamente Bakemonogatari. ¿Por qué? Pues para saber si esta serie les puede gustar o no. Bakemonogatari sienta las bases no solo de animación de esta serie, sino también la dirección, el guión, la forma de narración y sobre todo el estilo artístico. Muchos decían que Chainsaw Man tenía 12 endings y era la gran cosa. Bakemonogatari en 2009 tenía 6 openings, uno para cada chica. Por tanto, ver Bakemonogatari es casi obligatorio. Las demás temporadas siguen el patrón, a pesar de que algunos cambiaron de director, siguieron manteniendo las mismas características de siempre. Es decir, si no te gusta Bakemonogatari, no te van a gustar las demás temporadas, así que da igual si las comienzas por un lado o por otro. Bakemonogatari debe ser la pieza fundamental para saber si puedes entrar dentro de esta franquicia. Y no te sientas mal si es que no te gusta, de repente el anime no es para ti. Suele suceder con animes que son tan de nicho y sobre todo con animes que representan tan bien novelas ligeras, son prácticamente novelas visuales. Para terminar ya hablemos del fanservice, ya que la mayor parte de clips de este anime que circulan por redes siempre es de Araragi manoseando niñas.
Bueno, no vamos a negar que los animes utilizan el fanservice para vender más, eso es universal. Pero Monogatari utiliza el fanservice como recurso narrativo. Araragi tiene tantos monólogos internos y las conversaciones son tan extensas que el cerebro humano puede llegar a desconectar en algún momento. Por eso una escena donde aparece una chica con poca ropa o con ángulos eróticos o un manoseo a niñas, bueno, que aquí niñas no hay, Hachikuji tiene 20 años, Shinobu como 1000 y Yotsugi era una muñeca fantasma. Digamos que las únicas niñas eran sus hermanas y bueno, a ellas no las manosea. A una la besa, pero técnicamente no era su hermana. El tema es que ante tanto texto es normal que las escenas más populares sean aquellas que no tienen nada que ver con texto. Sino referencias a animes antiguos o niñas con poca ropa, sin contar la mejor escena erótica del anime que se dio durante la segunda película. いや、そんな小さな声で言われても困るよ。それじゃあまるで嫌がる羽川に。 Para ejemplificar lo que hablo, Bakemonogatari empieza con Araragi conociendo a Senju Agahara, nos presentan a Hanekawa, luego a Oshinomeme y nos hablan de las maldiciones, además de más datos importantes, todo durante más de 20 minutos. Ante tanta información que ha recibido nuestro cerebro, el segundo episodio empieza con Hanekawa bañándose y presentándose desnuda ante Araragi para recompensarlo por haberla ayudado. Luego pasan a una conversación sin sentido, pero divertida durante un par de minutos más, y nuestro cerebro ya se ha relajado un poco, así que siguen otros 10 minutos de información sobre cómo derrotar maldiciones. Ese es el ritmo que maneja Monogatari Series. Para que el espectador no se aburra, utilizan escenas distendidas y sobre todo de contenido erótico. 訂正しよう。戦国の裸に少しはやらしい気持ちになったりはする。こら頑張る。お前の言う通りにしたら女子中学生を泣かしちまったじゃねえ。 Así que luego de haber dicho todo esto, concluimos que Monogatari Series es un anime para lolicones. 私は何でも知ってるんだよ。コヨミン。コヨミン。まさかのニックネーム。 Si llegaste hasta aquí no olvides dejar tu like y si te gusta mi contenido puedes suscribirte y activar la campanita. Y ya si eso me puedes seguir en TikTok donde subo contenido variado de anime o en Instagram donde subo historias y respondo mensajes.